Francisco Rubiales, abogado, ha presentado varios casos de Cladimare a los juzgados, pero no pasa nada, Francisco. ¿Qué ocurre? En Madrid se mueren 7.300 personas y no pasa nada. ¿Qué está pasando iba a decir en la sanidad, en la justicia? ¿Y dónde están los fiscales? El prólogo del libro de Alberto decía que una vez leído este libro, los fiscales que se pongan a trabajar, porque es verdad que dan muchos datos. ¿Qué pasa? ¿Que lo estamos haciendo mal? ¿Se están haciendo mal los procesos? ¿O, como cree la gente? También esto lo dice en una encuesta del Consejo General del Poder Judicial. La gente no cree que los jueces españoles se sometan a la corrupción, pero sí cree que hay presiones políticas y sociales sobre ellos. ¿Qué está funcionando? Bueno, comenzando con esa pregunta, aunque yo ahora me voy a centrar mucho en el enunciado del cartel donde aparece mi nombre como abogado, hay que tener una cosa muy clara, es decir, los circuitos judiciales y los circuitos jurídicos funcionan muy al margen de los circuitos sociales, de los movimientos activistas sociales y del mundo de la política, que en el activismo social y la política hay mucha pasión, pero en los conductos jurídicos y los conductos judiciales se actúa con una absoluta frialdad. ¿Por qué? Porque, como dice la Constitución, los jueces juzgan y hacen ejecutar el derecho. Y en los últimos tiempos estamos teniendo muchos ejemplos, no quisiera mencionar otras cosas de las que no hemos venido a hablar aquí hoy, pero estamos viendo el tremendo escándalo que se ha levantado con la cuestión de la ley del solo sí es sí, donde se está poniendo en tela de juicio el actuar de los jueces, cuando los jueces lo que están haciendo es precisamente aplicar la ley que hay, y la ley que hay es la que hay y es la que están aplicando, ¿no? Y están aplicándola al margen precisamente de cualquier presión o de cualquier influencia mediática o de otro tipo. Pero aquí en el afiche, cuando a mí se me presenta, pone Francisco Rubiales, abogado. Marcos, que yo creo que fue el que elaboró este afiche con su equipo, ¿no? Dice: ¿qué está pasando en los procedimientos judiciales respecto al tema de la residencia de mayores? Bueno, hay que empezar diciendo que hay 3 vías legales por las cuales atacar las responsabilidades de las muertes o de los padecimientos que han tenido tanto los residentes como las propias familias. Está la contenciosa administrativa, que es cuando se dirige la reclamación de la responsabilidad a las propias autoridades e instituciones administrativas, y luego está la acción civil, cuando lo único que se pretende es recabar una indemnización como consecuencia de una muerte o de un padecimiento, pero la acción principal en este asunto del COVID y de las residencias es la acción penal. Y la acción penal, pues, es una acción que está muy limitada, y no os quiero desanimar, porque al final de mi intervención os traigo las buenas noticias. No está teniendo el éxito esperado. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, que muchas de las acciones que emprenden familiares de residentes fallecidos o que han sufrido distintos padecimientos alcanzan un cierto nivel de éxito en las primeras instancias, es decir, en los juzgados de nuestros pueblos y en los juzgados de la capital, pero que cuando la residencia o la administración recurre a instancias superiores, ahí nos encontramos ya con las desestimaciones y las revocaciones de primeras sentencias que fueron favorables, y por supuesto ya luego llegamos al Supremo, al cual me voy a referir ahora, que es el que finalmente marca la tendencia legal, interpretativa y jurisprudencial. Me llama mucho la atención que el Supremo, como el Constitucional, y antes hacía una mención Miguel muy acertada, hace uso del tradicional juego, seguro que Alberto Reyero como abogado también lo conocerá, el viejo truco del zigzag. Es decir, redacta sentencias donde todos los argumentos que utilizan te dan que pensar que finalmente te van a dar una razón, para finalmente dar un argumento que destruye todo lo anterior. ¿Y por qué digo esto? Pues me refiero a esto por la siguiente razón. La tendencia del Tribunal Supremo a la hora de interpretar si una residencia
o una entidad administrativa es responsable de la muerte de un residente o de una persona mayor es el siguiente. El Tribunal Supremo utiliza el criterio de la culpabilidad. El Tribunal Supremo dice, no, vamos a ver. La residencia tiene una obligación y las administraciones públicas tienen una responsabilidad de estar a la altura de las expectativas de un residente de una residencia. ¿Y cuál es el listón? Pues el listón es que el residente tiene que tener comida, tiene que comer cada día, normal, tiene que dormir en una habitación medianamente decente, tiene que tener un cierto nivel de actividades o de talleres y también tiene que tener una atención médica. Entonces el Tribunal Supremo dice, un residente que no reciba eso, la residencia es culpable de si le pasa algo. Entonces, claro, llegamos a este punto y decimos, bueno, pues parece que aquí hay argumentos más que suficientes como para tener esperanzas de que vamos a recibir algún tipo de respuesta, ¿verdad? Pero ahora viene la segunda parte y dice, claro, siempre que no existan causas exógenas o externas que impidan lo primero. Entonces, claro, aquí ya abrimos la puerta a que si una residencia tiene un problema de personal, o como cuando ocurrió en plena pandemia, mucho personal, tanto médico como sanitario, de todos los tipos, de todas las categorías profesionales, se dieron de baja porque ellos mismos fueron infectados. Entonces la residencia no alcanzaba a atender a los residentes y se les morían entre las manos, pues entonces no existe condena. El Supremo utiliza el criterio de la culpabilidad, dice, si eso ocurre, es culpable, pero por causa de esas causas externas que han influido en esta situación, entonces no los podemos condenar. Yo les pongo dos ejemplos, no tienen nada que ver con esto, pero para tratar de hacerme entender. Si un niño de 12 años me apuñala y me mata, el niño no va a ser ni enjuiciado, ni detenido, ni condenado. ¿El niño es culpable? Sí. ¿Se le puede condenar? No, porque tiene una edad inferior a la edad penal. Si un esquizofrénico diagnosticado, incapacitado, viene y me mata, es culpable de mi asesinato, pero no se le puede condenar porque es inimputable. Con estos dos ejemplos quiero hacer entender qué criterio utiliza el Tribunal Supremo, que es aplicable tanto para las administraciones como para las residencias como entes semipúblicos, semiprivados, públicos o privados que atienden a los residentes. ¿Qué es lo que dice? Pues efectivamente, seguramente Isabel Díaz Ayuso sea culpable de muchas muertes de residentes durante la pandemia, seguramente sea culpable, pero no la podemos acusar porque ha habido elementos que se han escapado de las manos de todos. Pues bueno, antes hablaba aquí que Villalobos del meteorito, el compañero Alberto Reyero hablaba del tsunami, pues claro, evidentemente el Supremo que dice, son culpables, pero no los podemos condenar, porque serán elementos externos que han influido en todos estos acontecimientos. El mismo criterio se aplica a las residencias. Me viene a la memoria una sentencia de un tribunal de primera instancia de Marbella que pude leer el otro día, donde el juez de primera instancia de Marbella le da la razón a una familia que interpone una demanda civil, ni siquiera pone una querella, pone una reclamación civil, reclamando una indemnización a una residencia porque dejaron a la abuelita 2 horas en el patio tomando el sol. Durante 2 horas nadie se hizo cargo de ella. Cuando llegaron a las 2 horas la abuelita estaba muerta en la silla, le había dado un infarto. La familia reclamó civilmente y el juez de Marbella, de primera instancia, condenó a la residencia a abonar 16.000 y pico euros en concepto de indemnización. La residencia acudió a la Audiencia Provincial de Málaga, la Audiencia Provincial de Málaga revocó la sentencia dándole la razón a la residencia. Esto llegó al Supremo porque la familia lo llevó al Supremo y el Supremo aplica este criterio. Dice, efectivamente, la residencia es culpable, pero como comparecen en este escenario aspectos externos que la residencia no puede manejar, pues no la podemos condenar. Y ese es el criterio que se está manejando. Insisto, se está manejando tanto cuando se pide responsabilidad a las propias residencias como cuando se pide responsabilidad a los organismos públicos, pues como ocurrió muy poco después de levantarse el confinamiento, cuando las querellas contra Isabel Díaz Ayuso, el ministro de Sanidad, Pablo Iglesias, que parece que era, como decían, que era el responsable de residencias, que ahora había asumido esa responsabilidad,
y otros organismos públicos fueron objeto de interposición de querellas que inmediatamente la Fiscalía ni siquiera la respaldó y los juzgados inmediatamente lo archivaron. Decir que, porque se me pregunta aquí qué está pasando en los procedimientos, y pues los procedimientos solo tienen tres caminos: o se investigan y llegan hasta el final, o se archivan. Algunos ni se admiten a trámite. Yo estoy poniendo un montón de recursos a la Audiencia Provincial de Madrid y a otras audiencias porque me vienen las familias que han ido con su buena voluntad al juzgado de guardia o a la comisaría a poner la denuncia porque la abuelita se murió, cuando en el informe médico aparece que el caso que comentaba antes, creo que fue Miguel, de absoluta inanición, o sea, de estar dándole de comer a un abuelito batido de proteína, y abuelitos donde ponen los informes que han perdido no sé cuántos kilos en no sé cuántos meses, y resulta que los juzgados lo archivan sin ni siquiera practicar las mínimas diligencias indagatorias, sin tan siquiera citar al responsable médico del centro o al director de la residencia, por lo menos para tomarles declaración si es que en su derecho como imputado o como testigo quieren declarar. Y estamos poniendo esos recursos porque de entrada se están inadmitiendo las denuncias y se están inadmitiendo las querellas. Desde luego yo como letrado nunca recomiendo en estos casos iniciar procedimientos civiles, porque lo que no puede lo más, no puede lo menos. Si no es un delito, difícilmente conseguiremos en la vía civil un resultado indemnizatorio, por lo cual es un poco absurdo. También ha habido algunos problemas en las primeras reclamaciones judiciales que se han planteado, sobre todo inmediatamente después de pasar el pico peor y cuando ya se levantó el confinamiento, que fue el problema de la competencia. Si había que demandar a una administración pública, ¿a qué administración pública había que demandar? ¿Había que demandar a la presidenta de la Comunidad de Madrid o de Valencia o de Galicia o de Aragón? ¿O había que demandar a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno? ¿O a quién había que demandar? Hay una sentencia muy curiosa del Tribunal Superior de Justicia de Cáceres que dice que absuelve a la administración autonómica extremeña porque el responsable es el gobierno de la nación. Pues hay una sentencia. Entonces, ¿por qué les traslado esto? Porque al final muchas veces el hecho de que estas reclamaciones judiciales prosperen o no prosperen, el problema es que ocurre que ni siquiera se trata el fondo del asunto, ni siquiera se llega al fondo del asunto, ni siquiera se llega a investigar el caso concreto del residente que ha fallecido o que ha padecido un calvario. Se quedan en las cuestiones formales previas. Y ese es un gran elemento, un gran obstáculo al que nos tenemos que enfrentar diariamente los que estamos en este mundo de las reclamaciones, las demandas y las querellas. También hay un aspecto de fondo, es decir, antes lo decía Quique Villalobos, vivimos en un Estado de Derecho. Nadie puede ser condenado sin pruebas. Nadie puede ser condenado sin que existan al menos indicios racionales de criminalidad. Y aquí nos encontramos como un problema. En primer lugar, hay un problema de corporativismo dentro de algunas residencias. Un médico de una residencia no va a ser testigo contra otro médico de esa residencia. No lo va a ser. Y tampoco, en general, los empleados se van a acusar o van a servir de testigos unos contra otros. Pero hay un segundo problema, que es un problema de miedo. ¿Qué trabajador de una residencia se va a ofrecer a prestar un testimonio contra la residencia en la que trabaja y va a decir que efectivamente ese ancianito que falleció pues no fue atendido convenientemente? Nos encontramos con ese problema. Y ese problema confronta directamente pues, con lo que significa el Estado de Derecho, que al final todos estamos sometidos a las leyes, nadie puede ser condenado sin pruebas y por lo tanto los jueces evidentemente no se pillan los dedos. Y este es un poco el panorama legal. No he querido ser demasiado técnico ni extenderme en demasiados detalles, he querido ser un poquito más breve porque estoy seguro que ahora cuando vosotros comencéis a preguntar, ahí sí que van a surgir las respuestas buenas a las dudas, ¿verdad? Pero quiero terminar con esto porque en el afiche pone al final, me pregunta Marcos, ¿qué hacer? Hombre, parece que este escenario que yo he planteado no nos anima demasiado
a seguir reclamando, pero al contrario, yo animo a las asociaciones, os animo a vosotros, animo a todos los que han tenido una pérdida de un pariente residente o que han pasado un calvario, tanto en el COVID como después del COVID, como antes del COVID, porque las residencias tienen un problema. Parece que las residencias tienen problemas nada más que con el COVID, no. Ya los tenían antes y los tienen ahora, que ahora no hay COVID. Ahora no hay que tener prácticamente ni la mascarilla puesta. Pero yo animo a que se sigan interponiendo denuncias. ¿Y por qué digo esto? Pues por experiencia profesional. Cuando se produce un volumen acumulativo de denuncias en relación con un asunto, en primer lugar eso llama la atención de los políticos que se ponen sobre la tarea para poder cambiar las leyes en el sentido de proteger más a la parte más débil. En este caso estaríamos hablando de los residentes. Pero también esto provoca un segundo efecto. La acumulación de denuncias y de reclamaciones provoca que si, aunque sea por goteo, vayan llegando al Tribunal Supremo, finalmente se va a producir un cambio de tendencia en la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo. Y les voy a poner unos cuantos ejemplos. Hace 20 años yo comencé a reclamar cláusula suelo. Los jueces se reían en mi cara. No se ganaba absolutamente ni una sola sentencia. Pero seguimos demandando e interponiendo demandas que perdimos durante varios años, un montón de demandas, hasta que hubo una ruptura con el tema de las cláusulas suelo, donde el Tribunal Supremo y el Tribunal de Estrasburgo finalmente han dictado resoluciones diciendo que la cláusula suelo es una ilegalidad. ¿Qué ha ocurrido? Se ha producido un cambio. Sí, se ha producido un cambio de tendencia en la jurisprudencia. Lo que antes parecía imposible, ahora parece posible. Yo soy desde hace muchos años asesor jurídico de una asociación de mayores en Fuenlabrada, se llama CUMAFU, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, que está presidida por Marcelo Cornellá. Nosotros lanzamos hace muchos años una campaña donde le decíamos a los ancianos: mire, si su hijo no le cuida, si su hijo se ha desentendido de usted, desherédelo. Y nos decían: eso es una locura, el Código Civil dice que por lo menos la legítima hay que dejársela a los hijos, por muy malos que sean. Y es verdad que el Código Civil dice eso. Pero a partir del año 2015 hemos logrado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo cambie y diga que cuando un hijo se acredita que se ha desentendido de su padre de una manera absolutamente radical, es decir, años sin llamarlo, años sin visitarlo, rompiendo toda clase de vínculo paterno-filial, entonces eso se equipara a la causa de desheredación, de malos tratos psicológicos, y por lo tanto ya se puede desheredar a un hijo por esa causa. Y ya hemos cambiado la tendencia jurisprudencial. Lo que antes era imposible, el Código Civil sigue diciendo lo mismo, pero ahora el Supremo lo está interpretando de una manera más favorable a aquellos ancianitos que están en casa, en residencias, y que sus hijos los tienen olvidados. Por eso yo insisto que os animéis. E insisto y animo a Quique y a Miguel y a todos los que formáis parte del activismo social, que no bajéis los brazos, que sigáis protestando, que sigáis planteando alternativas, que sigáis planteando cuestiones, pero que llevemos estos asuntos a los tribunales, aunque al principio perdamos, no importa. Como las mejores noches de la Champions del Real Madrid, finalmente se termina remontando. Gracias. Gracias, Francisco, por la aclaración tan difícil de asumir.